Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Berta Irene Gómez y les doy la bienvenida a El Debo. El Debo de hoy lleva por nombre Ojo por Ojo, Diente por Diente. Y como lo prometido es deuda, en el Debo anterior, si estuvieron conmigo, vimos lo de las leyes contra la violencia en Éxodo 21. Pero en la parte final se mencionaba el famoso ojo por ojo, diente por diente. Esto era en Éxodo 21, versos 23 al 25. Y continuamos ahí en la traducción al lenguaje actual. Empieza diciendo, pero si a ella le pasa algo, recordemos que aquí estamos hablando de cuando un hombre se pelea con más hombres, es decir, se pelean varios hombres y lastiman a una mujer. Si está embarazada, si perdía al bebé, pues el esposo tenía que pedir justicia, algo que que los jueces consideraran prudente. Pero si sigue diciendo en estos versos que si le pasaba algo a la mujer, sigue diciendo el versículo 23, se castigará al culpable haciéndole el mismo daño que le hizo a la mujer. Es decir, si mata a la mujer, será condenado a muerte. El verso 24 dice, si le saca un ojo, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, se le romperá uno suyo. En cada caso se cobrará mano por mano, pie por pie. Y termina diciendo el verso 25, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. No sé ustedes, pero al principio uno como que dice, bueno, sí, eso está muy bien, no es justo. Que lo mismo que haga una persona, bueno, que una persona le haga a otra persona, sea lo mismo que se le haga a la otra, ¿no? Pero ya cuando uno recibe a Cristo en su corazón y pues se convierte en una nueva criatura, ¿no? Uno empieza como que a criticar todo esto. Entonces, te empieza a hacer las preguntas como, ¿qué onda con esta ley? ¿Qué significa? Y como les dije en el video, en el podcast anterior, con esta pregunta me ayudé de la página jw.org, es decir, jw.org. Y esa página dice lo siguiente. La ley del ojo por ojo formaba parte de las leyes que Dios dio a los israelitas mediante Moisés. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y sigue diciendo, además, Jesús la mencionó en el Sermón del Monte, en el famoso Sermón del Monte, en Mateo 5:38. Según esta ley, el castigo que se imponía a una persona tenía que ser proporcional al mal que había cometido. Esta ley se aplicaba a quienes hacían daño a propósito a otras personas. Y si ustedes son como yo, seguimos teniendo varias preguntas. La siguiente pregunta, ¿cuál era el objetivo de esta ley? Y sigue diciendo la página jw.org, la ley del ojo por ojo no daba permiso para vengarse, pues también la ley decía, no debes tomar venganza ni tener rencor contra los hijos de tu pueblo. Esto en Levítico 19:18. Más bien, esta ley ayudaba a los jueces nombrados a imponer castigos apropiados. Quiere decir que ni demasiado severos ni demasiado blandos. Y el segundo objetivo de esta ley era que servía como medida disuasoria para los que hicieran daño a otros de manera intencionada o que estuvieran pensando en hacerlo. Es decir, que era un ejemplo de cómo se aplicaba la justicia. Entonces, si alguien ya venía con los pensamientos de quererle hacer daño a alguien, pues sabía que la justicia se aplicaba. Sigue diciendo, como la ley misma explicaba, quienes vieran cómo se ponía en práctica la justicia de Dios, tendrían miedo y nunca volverían a hacer ninguna cosa mala como esta. Siguiente pregunta, y la más importante creo yo. ¿Debemos seguir los cristianos esta ley?
la ley del ojo por ojo. Y la respuesta es no. Los cristianos ya no estamos obligados a seguir esta ley, porque, como dije anteriormente, era parte de la ley mosaica, o sea, de la ley de la era de Moisés. Y esta quedó anulada con la muerte de Jesús. Romanos 10:4 menciona esto. Entonces, vengo yo y me pregunto, entonces, ¿por qué aparece esto en la Biblia? Y no es la primera vez que me pregunto esto con algo de la Biblia. Pero esta ley está acá para ayudarnos a entender la manera de pensar de Dios. Por ejemplo, muestra que Dios valora la justicia. También nos enseña que Él considera justo que quienes hacen algo malo deben ser castigados hasta el grado debido. ¿Y por qué es que ya no debemos de seguir esta ley? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Jesús corrigió una forma de pensar equivocada que teníamos, y no solo acerca de este tema, sino de muchos, pero bueno. Jesús sabía que algunos habían malinterpretado esta ley. Por eso corrigió esa forma de pensar diciendo: oyeron ustedes que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, yo les digo, no resistan al que es inicuo. Antes bien, al que le dé una bofetada en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Esto en Mateo 5, 38 y 39. Y si nos damos cuenta, las palabras de Jesús, Él dijo, oyeron ustedes que se dijo. Y es que se refería a que algunos que enseñaban, como que enseñaban para tomar represalias, sí daban como licencia a que se aplicara la venganza. Pero en cambio Jesús destacó que las leyes de Dios se basan en el amor. Él dijo, tienes que amar a Jehová tu Dios. Y ese es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, dijo él, semejante a él, es este: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley. Esto fue en Mateo 22, 37 al 40. Jesús enseñó que lo que identificaría a sus verdaderos discípulos sería el amor, no la venganza, no el odio. Esto en Juan 13, 34 y 35. Y como siempre, esto no solo se puede aplicar a este tema, se puede aplicar a mucho. Vi una predica ayer de que Jesús no tiene ninguna religión específica, no es evangélico, no es bautista, no es pentecostal, no es presbiteriano y todo lo que las demás denominaciones que hay. Y a veces odiamos a la persona que piensa diferente de nosotros. Y me ha pasado. Lo más reciente creo que fue con las feministas. Porque yo decía, ¿cómo es que estas mujeres pueden estar a favor del aborto? Y como que te entra un odio santo y lo castigamos. Bueno, lo etiquetamos como odio santo, celo santo. Pero Dios ama al pecador, no al pecado. Entonces debemos de amar a los homosexuales, a los de la comunidad LGBTQIA infinito, a las feministas. Es decir, no estamos de acuerdo, dejemos claro, no estamos de acuerdo con lo que ellos representan, pero hay que amarlos. No amar su causa, sino amar a la persona que está detrás. Y amemos a nuestro prójimo, a nuestro enemigo. Jesús nos dio el mayor ejemplo, murió por nosotros y hasta por los que lo estaban escupiendo y maldiciendo en ese instante. Así que no hay excusas. Amemos a nuestro prójimo. Dios los bendiga. Bye.